yo soy Sol, los viejitos y yo les damos la bienvenida a este videíto y quiero platicarles hoy un poquito acerca de los últimos dos videos que fue activación de ADN parte 1 y parte 2. ¿Por qué? Me han estado contactando algunas personitas que han estado observando los videos en YouTube y me han estado haciendo algunas preguntas. Creo que sí es importante aclararlas en un video extra acerca de la activación del ADN y de qué se necesitaba, porque pues bueno, es súper válido que de repente nos surja una duda y para mí el chiste de este canal de YouTube es que quede muy claro, o lo más claro que se pueda, la información que están dando los viejitos. Voy a aclarar sobre todo algo que me han estado preguntando acerca de la semilla kármica, ¿ok? La semilla kármica, algunos de mis pacientitos o las personas que me han estado contactando me han estado preguntando, oye, o me han estado dando como sus ejemplos de lo que ellos creen que son sus semillas kármicas. Y me han estado hablando mucho de las heridas del alma. Oye, yo creo que mi herida mi semilla kármica es la herida de la injusticia, o creo que mi semilla kármica es la herida de la traición. No sé si no me di a entender muy bien, de todos modos lo vamos a explicar ahorita. La semilla kármica es una herida tan profunda de una encarnación pasada que verdaderamente genera una alteración en tu frecuencia vibracional muy, muy profunda. Es algo que verdaderamente quieres jamás volver a vivirlo. Es algo que cuando se te acerca te da terror. Es algo que hace que te sientas intranquilo, con taquicardias en tu pecho literales. O sea, que siento que se está acercando una frecuencia vibracional, una experiencia, una vivencia que ya sé que me toca y yo rechazo, o sea, es algo que verdaderamente no quieres volver a experimentar. Generó un terror adentro de ti, un dolor tan profundo que levantas toda una muralla antes de volver a vivir esa experiencia. La diferencia con las heridas del alma es que las heridas del alma como tal son situaciones que a lo mejor en esta o en encarnaciones pasadas nos trabaron un poquito kármicamente, ¿no? Que si a lo mejor desde vidas pasadas yo he estado experimentando, por ejemplo, rechazo, ¿no? Han rechazado los mensajes que yo decía con los viejitos y no han recibido bien mi información. Puedo en esta encarnación volver a sentir que el rechazo es algo que me genera incomodidad, pero no es algo que me deja inactiva. La semilla kármica es algo que te deja inactivo, que no funcionas, que no caminas, que no vas hacia absolutamente ningún lado y te genera un estrés energético muy profundo. Entonces, sí quiero dejar claro que las 5 heridas del alma, que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, no son la semilla kármica. Porque de repente me escribieron mis pacientitos y me dijeron, oye, es que yo tengo 5 semillas kármicas, y les dije, no, imposible, o sea, 5 semillas kármicas de verdad, o sea, no creo que eso exista. O sea, ya hablar de una semilla kármica, 2 semillas kármicas es muchísimo, de verdad es algo que hace que te paralices en el cosmos, en el universo. Entonces, no son las heridas del alma. Tampoco tiene que ver con las heridas que tú generaste en tu vehículo de esta encarnación en tu infancia, ¿sale? Si yo cuando era chiquita tuve una violación y en este momento veo el video de la semilla kármica y me empiezo a dar cuenta que Sol dijo en el video que su semilla kármica es el amor, y entonces yo también, porque cuando era chiquita me violaron y por eso me cuesta tener relaciones sexuales con mis parejas y entonces ya no quiero saber nada de los hombres, esa es mi semilla kármica. No, tampoco es tu semilla kármica. Si es algo kármico, si es una herida que hay que trabajar y probablemente se vaya a conectar con las 5 heridas del alma, en donde a lo mejor alguien te traicionó, ¿no? Físicamente, pues, ¿no? Pero no es una semilla kármica. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que esto generó un poquito como de angustia en las personas y al final el canal de YouTube de los viejitos pues no es para que se genere así como incomodidad, es para que nosotros con la certeza y con la verdad de decir las cosas como son tengamos claridad. Entonces, no son las heridas básicas del alma, las 5 heridas del alma, y tampoco son las heridas de tu infancia.
No estoy diciendo que esto no exista y tampoco estoy diciendo que esto no sea importante. Hay que trabajarlas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la herida del rechazo está muy marcada por las cosas que a mí me sucedieron cuando yo era chiquita. A mí yo no lidio muy bien, bueno, no lidio nada bien con el rechazo. Entonces, son cosas que tengo consciente y que estoy trabajando con ellas, pero no me paralizan. No es algo que si llega una persona y me dice es que tú eres una falsa profeta y eso que estás diciendo no es verdad, no es como que ya jamás en la vida digo nada y me quedo encerrada en mi cuarto y me paralizo y nunca jamás voy a dar un mensaje a los viejitos. No, me duele, sí, lo trabajo, tengo marcada esta herida del alma en mí, sí la tengo marcada, no es mi semilla kármica. Una semilla kármica de verdad es algo que cuando tú lo saques del punto ciego, te vas a dar cuenta de manera muy clara de la forma en la que te va a paralizar. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos días platicaba yo con una amiga y esta amiga vio el video de la semilla kármica y estaba diciéndome que cuáles eran sus semillas kármicas según ella, ¿no? Y entonces llega y me dice, yo creo que mi semilla kármica son los hijos, o sea, el tener hijos, la maternidad, ¿no? Y yo la conozco, es una amiga que tiene 4 hijos y que incluso en algún momento le pidieron que prestara su vientre y ella había dicho que sí, al final no fue necesario, pero yo le dije, si tu semilla kármica fuera la maternidad, ni siquiera hubieras tenido un hijo. Es más, te hubieras tomado hasta pastillas anticonceptivas siendo virgen. ¿Por qué? Porque te da terror embarazarte, porque para ti los hijos es algo que te nubla, que te quedas así freeze, como cuando se te congela la pantalla de la televisión. Eso es una semilla kármica. Entonces nos reíamos juntas, ¿no? Porque le digo, no, definitivamente tu semilla kármica no son los hijos. Si tu semilla kármica fueran los hijos, no tendrías hijos y la idea de los hijos te aterra, o sea, es algo que verdaderamente te pondría muy mal. Vuelvo a repetir, si tú estás viendo este video y tú dices, ay, esa es mi semilla kármica porque a mí me aterra tener hijos, checa bien tu sentimiento, de dónde viene ese origen, si no tiene que ver con con tu linaje materno o tu linaje paterno, porque las semillas kármicas verdaderamente son algo extraordinario, son algo fuera de lo común, es algo que no es ordinario, es algo que verdaderamente te va a desvincular de una energía de armonía para que lo puedas colocar sobre la mesa y sanarlo, ¿sale? Entonces, habiendo como hecho la diferencia entre lo que es una semilla kármica y las 5 heridas del alma, entra otra vez en una meditación en donde tú, en calma, en tranquilidad, puedas pedirle a lo mejor a tus seres de luz, a tu yo superior, que te ayuden a ubicar cuál es esta semilla kármica. De verdad, gente, la semilla kármica ahorita está escandalosa, o sea, es escandalosa, se está botando enfrente de ti, botando enfrente de ti. Solo necesitas como quitar la paja de las distracciones, de tu día a día, de lo cotidiano, para empezar a darte cuenta de este patrón que se está presentando y que se te está manifieste, ¿sale? Entonces, sí quería aclarar esto porque fueron varias personitas las que me empezaron a decir de esta situación de que estaban confundiendo como sus heridas de la infancia o las heridas del alma con lo que es una semilla kármica, ¿no? Una semilla kármica, como se los dije, ¿no? Puede ser el amor, en mi caso, ¿no? Puede ser la maternidad, puede ser la soberbia, por ejemplo, puede ser el sexo, la manera en la que te relacionas sexualmente con las personas. Pueden ser muchas cosas que te hayan sucedido en encarnaciones pasadas que bloqueen fuerte tu energía. Entonces, habiendo explicado esto, me gustaría también, porque algunos de mis pacientitos me pidieron que explicara mejor el tema de, bueno, ya nos dijiste en dónde está el sagrado femenino, ya nos dijiste en dónde está el sagrado masculino y nos pusiste así como de manera como muy por encimita cómo activarlos. Entonces lo quiero explicar de una forma más clara, ponerles ejemplos un poquito más claros y también al final dejar que su corazón fluya y que ustedes a través de su intuición se empiecen a dar cuenta de cuáles son las herramientas con las cuales ustedes van a poder activar tanto su femenino como su masculino. Vamos a recapitular un poquito. El sagrado masculino se encuentra en el corazón y en la glándula timo, y el sagrado femenino se encuentra aquí atrás de la nuca en el bulbo raquídeo, ¿ok? Ahora, nosotros, platicando con una muy buena compañera de vida mía, me preguntaba, oye, son como cuerpos que conforme vas avanzando en la vida van surgiendo así como una neblina y entonces, ¡pum!, ya tengo mi sagrado femenino. No, nosotros álmicamente somos una célula, ¿sale? No lo tomen literal, me lo están diciendo los viejitos. No lo tomen literal, no es que somos unas células. Yo utilizo muchas analogías y muchas metáforas para que
de manera didáctica nuestra mente humana pueda entenderlo de forma mucho más sencilla. En realidad somos energía, pero supongamos que esta energía es una célula. Esta célula, que es mi alma, esencia, espíritu, como le quieran llamar, yo superior, chispa divina, como le quieran llamar, yo le voy a decir alma, ¿no? Esta soy yo, esta es sol, soy una célula y esta célula siempre va a constar de dos partes. Va a constar de su, bueno, dependiendo de cómo lo están viendo ustedes, lo voy a poner así. Va a contar con un lado negativo, que es la parte femenina, y va a contar con un lado positivo, que es la parte masculina. Repito otra vez, no significa que este sea mujer y este sea hombre, solamente cargas energéticas. El universo está creado en una matriz universal que se llama 2 es 1, 2 forman 1. Nosotros somos un todo, pero estamos, si lo vemos por adentro, creados por una energía masculina y una energía femenina. Siempre el universo va a buscar equilibrio siempre a través de lo femenino y lo masculino, del equilibrio de lo femenino y lo masculino. Por eso esta activación de ADN nos está pidiendo que nos equilibremos activando nuestro sagrado femenino y nuestro sagrado masculino. Ahora, hablando dentro de mi cuerpo, ¿no? Mi sagrado masculino lo voy a ubicar en estos órganos que les acabo de decir, que es corazón y timo, y mi sagrado femenino en el bulbo raquídeo. ¿Cómo le respondió, cómo platiqué con esta amiga lo que me decía de los cuerpos? Tu alma en esencia ya tiene estas energías, no es que te las tengas que ganar. Cuando tu alma decide bajar, sale a un vehículo humano, hace una infusión, como cuando tú remojas la bolsita del té en la taza de agua y que empieza a infusionar, le empieza a pasar todas sus propiedades de la bolsita del té al agua. Haz de cuenta que eso hace tu alma. Le va a infusionar a este cuerpo el sagrado femenino aquí en el bulbo raquídeo y le va a infusionar el sagrado masculino en el corazón y en la glándula timo, en estos órganos que ella por alguna razón eligió que fueran ahí. Son los representantes de la energía del sagrado femenino y del sagrado masculino. No es que te los tengas que ganar, no es que si tú eres un elegido entonces sí tienes esta energía en tus órganos o no, no. Todos tenemos este equilibrio, todos tenemos estos órganos, hay que prenderlos. Todos tenemos la capacidad de poder hacer esta activación de nuestro femenino y nuestro masculino. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? De muchas maneras. Quiero de manera muy amorosa expresarme hacia ustedes. No tengo la verdad de Dios en las manos y tampoco estoy diciendo que lo que les estoy canalizando no sea verdad, pero sí es importante que ustedes trabajen con filtrar la información en sus corazones. Yo les voy a poner algunas herramientas de cómo pueden activar el sagrado femenino y masculino. Si ustedes a través de su clarividencia, su yo superior, les indica otra cosa, háganlo. Háganlo, esto no es la panacea y todo la verdad de Dios aquí escrita en este pizarroncito, pues no, es una pequeña verdad del universo que baja a través de los guardianes del registro akáshico y su vocera Sol, se las pinta en el pizarrón. Pero si tu corazón te está diciendo que tienes una manera distinta de activar tu corazón y tu glándula timo, hazla, adelante, cuestionen esto desde el ir más profundo, no desde la incredulidad, desde el ir más profundo. Entonces, yo les dije en el video pasado, una de las formas en las que ustedes pueden activar el sagrado masculino y femenino es haciendo decretos. La palabra crea, la palabra tiene un peso energético manifestador importantísimo, sobre todo, bueno, en el universo en general, pero pues ahorita que estamos hablando del planeta Tierra, en este planeta nuestra palabra crea. Una de las maneras en las que tú puedes activar tu femenino y tu masculino es haciendo decretos. ¿Y cómo hago decretos, Sol? Busca un lugar en donde te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, los que me conocen saben que yo decreto en la regadera. Ese es mi espacio de meditación, ¿sale? Yo cuando me estoy bañando estoy decretando. Decretar es hablar en voz alta, ¿sale? Si yo estoy haciendo esto, es el poder de la intención, que también es poderosísimo. Pero yo estoy hablándoles ahorita de decretar, de decir las cosas en voz alta. Y si quiero activar mi femenino y mi masculino, ya sé en dónde están los órganos, puedo hacer decretos en donde diga, en este momento mi corazón y mi glándula timo se encuentran activos y funcionando en perfecto orden divino. En este momento yo activo mi sagrado masculino, se encuentra manifestándose en plenitud a través de todos mis cuerpos. O lo mismo con el sagrado femenino, ¿no? En este momento activo mi bulbo raquídeo y en este momento activo el sagrado femenino en mí y le permito que se manifieste a través de todos mis cuerpos de manera armoniosa y a través del amor. Hagan decretos, escríbanlos y empiécenlos, ¿no? Yo en mi regadera
tiene un cancel transparente. Yo escribí mis decretos, lo pegué en el cancel para que cuando yo esté adentro, o sea, lo pueda ver, y me estoy lavando el pelo y estoy lee mis decretos. Si es que no tienes una super memoria fotográfica para acordarte de todos tus decretos, pues, ¿no? Ya después te los empiezas a aprender de memoria. Pero ese es un tip que yo les doy. Pueden hacer decretos. No los tienes que hacer en la regadera. Si tú eres de los que va manejando y te encanta ir hablando en voz alta, pues empieza a hacer tus decretos. Busquen la forma de hacer redacciones que los ayuden a activar a esto. Su voz los va a ayudar. La respuesta siempre está dentro de nosotros. A cada nuestras cuerdas vocales nos van a ayudar para activar sagrado femenino y sagrado masculino. Otra manera en la que yo puedo activar mi sagrado femenino y masculino, meditaciones a través de la visualización. De manera más sencilla. Busquen igual un espacio en donde se sientan cómodos y van a ubicar, yo les recomiendo que se metan a internet a ubicar biológicamente en dónde está el bulbo raquídeo, dónde está el corazón, qué forma tiene mi glándula timo. Y una vez que ya los ubicaron, se van a su salita así súper cómoda y hacen una visualización. Imagínense en dónde está su corazón, dónde está su glándula timo, dónde está su bulbo raquídeo y enciéndanlos. Pongan intención, ahí sí utilicen el don de la intención y observen cómo a lo mejor están apagados y de repente ustedes los empiezan a llenar de luz, o de colores, o se empiezan a llenar de flores, o los envuelve una esfera de color dorado y los activa. Lo que sea que ustedes estén viendo en su meditación es también súper válido y es otra forma de comenzar a activar el sagrado femenino y el sagrado masculino, ¿sale? Estas herramientas son como más espirituales. ¿Hay alguna forma en la que físicamente yo pueda hacer algo para activar mi sagrado femenino y masculino? Sí. Esto me lo canalizaron los viejitos, sobre todo cuando empezaron a surgir estas dudas. El sagrado masculino lo van a activar o se activa súper rápido si ustedes hacen ingesta de prana. El sol es energía masculina. El sol las ayuda y los ayuda a activar su sagrado masculino. Hagan sun gazing. O si no quieren hacer sun gazing, hagan ingesta de prana a través de baños de sol. ¿Cómo es eso? No les estoy diciendo salgan en bikini a solearse en la playa. Hagan baños de sol a través de, por ejemplo, exponer sus manos, las saco por la ventana de mi balcón y dejo que el sol pegue directamente en las palmas de mis manos, cierro los ojos y con intención, que es lo más importante, en ese momento digo, estoy ingiriendo prana, este prana activa mi sagrado masculino, toda esta energía del sol se va directamente a mi corazón, a mi timo y los estoy activando, ¿no? Por ejemplo. Otra forma física, biológica, de activar el sagrado femenino, por ejemplo, es a través de la flexibilidad. Los hombres y las mujeres vamos a activar nuestro sagrado femenino a través de regresar a nuestros cuerpos a un estado de flexibilidad total, en donde yo pueda tocar las puntas de mis pies con las puntas de mis dedos, ¿no? O donde pueda yo colocar mi pecho sobre mis piernas. Y para eso hay un montón de herramientas. Pueden practicar yoga. Por ejemplo, yo llevo practicando yoga desde enero, ¿no? Nunca había practicado yoga y me he dado cuenta que he recuperado muchísimo la flexibilidad de mis músculos y es a través de la constancia. Si ustedes practican yoga una vez a la semana, pues no creo que vaya a funcionar mucho, ¿no? Hay que ser constantes. Entonces, pueden practicar yoga, pueden practicar algún arte marcial que los lleve a ser flexibles, porque hay algunas actividades físicas que es todo lo contrario. En lugar de trabajar tu flexibilidad te vuelven muy rígido, ¿no? Entonces tiene que ser una actividad física que te ayude a volver a entrar en un estado de flexibilidad profundo. Por ejemplo, hacer gimnasia olímpica, ¿no? Hacer ballet, hacer yoga. Hay un montón de herramientas, de deportes o de baile que te pueden ayudar a trabajar con la flexibilidad. El chiste es que la vayas practicando constantemente para volver a recuperar. Eso activa muchísimo a tu sagrado femenino, mucho a tu sagrado femenino. Otra de las herramientas que les platiqué en el video pasado y quiero profundizar hoy en ella es la conexión con seres de luz de Lemuria, ¿sale? Hablamos no me acuerdo en qué video fue, pero hablamos de que Lemuria y Atlántida se hundieron y que los sobrevivientes de Lemuria fueron a una ciudad intraterránea que se llama Telos, abajo del monte Shasta. Las almas que sobrevivieron de los lemurianos, que ahora viven en Telos, se les llama telosianos, al final son lemurianos que viven en Telos, están en contacto con nosotros. Y las mujeres en particular, lemurianas, se están conectando con nuestro sagrado femenino.
Las mujeres que están en telos se están comunicando tanto con hombres y como mujeres de este planeta a través sobre todo de los sueños. No es la única manera. La mujer lemuriana que se comunica conmigo se llama Zulenka y me ha dado muchísima información desde hace como un año más o menos. Se comunicó conmigo, me enseñó su forma física y me ha enseñado muchísimas cosas de mi sexualidad y de mi sagrado femenino en particular, de Sol. Esta es otra herramienta, es una herramienta muy poderosa para todos aquellos de ustedes que tengan en su libre albedrío, en su voluntad, ¿no? Las ganas de sentarse a meditar o a través de un sueño, antes de irse a dormir, pedirle a su mujer lemuriana que se les presente y que les explique quién es. ¿Por qué es importante comunicarse con su mujer lemuriana? Porque ella los conoce, los ha estado siguiendo desde hace varias encarnaciones y ella sabe perfectamente cuál es tu actor en particular de tu sagrado femenino. El sagrado femenino en general puedes utilizar algunas herramientas como lo que les acabo de decir, ¿no? La flexibilidad para activarlo, los decretos para activarlo, pero a ti en particular hay cosas extras que necesitas y tu mujer lemuriana te las va a decir y te va a dar herramientas para que las trabajes. A lo mejor tu mujer lemuriana te va a decir que es importante que hagas una desintoxicación de tu plexo solar y que quites a lo mejor algunos alimentos que no te están ayudando a conectarte, por ponerte un ejemplo, que no se lo va a decir a otra persona, solamente te lo va a decir a ti. Y resulta que si tienes la voluntad y dejas ese alimento, no vamos a suponer que a ti lo que te cae mal es el limón, porque es demasiado ácido para ti, y quitas el limón de tu vida y de repente, ¡pum!, empiezas a tener una vida sexual mucho más profunda, conectada, o empiezas a tener una conexión con tu feminidad muy fuerte y empiezas a tener unas emociones cada vez más profundas, nada más porque quitaste el limón. Vuelvo a decirlo, es un ejemplo, no estoy diciéndoles que no coman limón, pero su mujer lemuriana les va a decir eso, entonces conéctense con ella, ¿no? Por favor, me lo van a preguntar, ¿y cómo me conecto con mi mujer lemuriana? A través de su intuición, personas, ya se los dije, o sea, a lo mejor es a través de los sueños, a lo mejor es a través de una meditación, a lo mejor yo caminando por la montaña de repente empiezo a ver aquí un ser de luz y me está hablando. Trabajenlo. Lo más importante con lo que hagan cualquier cosa en su vida es la intención. Entonces, si tú quieres conectar con tu lemuriana, intenciónalo, dile, ya estoy listo para conocerte, guíame. ¿Qué tengo que hacer para activar mi sagrado femenino? Y te va a ir guiando, ¿sale? Ahora, otro de las cosas que les dije en el videito pasado para activar el sagrado femenino y sagrado masculino es que escucharan frecuencias vibracionales sonoras, de preferencia en 432 Hz, pero bueno, hay dos frecuencias vibracionales en particular que hoy yo les voy a compartir a ustedes, que incluso las pueden poner de fondo mientras están aquí meditando para activar a su sagrado femenino y a su sagrado masculino. Se llaman llaves tonales. Las llaves tonales es una melodía que conecta con la frecuencia vibracional de tu ser o que conecta con la frecuencia vibracional de un ser en particular. Es básicamente que si yo escucho esa canción, ese ser está presente conmigo. Es como mi música personal, ¿no? La melodía, la orquesta de Sol. Y a eso se le llama llave tonal. Existe la llave tonal de la que fue llamada Magdalena y existe la llave tonal del que fue llamado el Maestro Jesús. Está la llave tonal de Magdalena y la llave tonal de Jesús. Y si tú escuchas estas frecuencias vibracionales mientras estás en tu meditación de visualización o mientras estás haciendo tus decretos, se potencializa muchísimo la activación de tu cuerpo crístico y de tu cuerpo magdalénico. Entonces, al final del video les voy a dejar un link. No sé si les voy a dejar el link o el nombre como tal, porque luego los links como que después ya no los puedes picar y ya se censuraron, se cancelaron, ya se fueron. Les voy a dejar los nombres de las dos canciones que conectan con la llave tonal de Magdalena, que en este caso es sí, tengo aquí mi prompter, el Adagio, segundo movimiento del concierto del violín, número 1, ópera 26 de Max Bruch. Esa es la llave tonal de Magdalena. Es preciosísima esa canción. Hay una parte en particular, a ver si ustedes la vibran cuando la escuchen, que a mí me hace conectarme con ella. Y es en donde yo digo, ahí está ella. Esta secuencia melódica, no toda la canción, sino de ese pedacito en particular de la canción, a mí me conecta mucho con mi sagrado femenino. Mucho. Se me han llegado a salir incluso las lágrimas. Y está la llave tonal del Maestro Jesús. El Maestro Jesús tiene varias llaves tonales. Yo les voy a compartir dos porque son las que a mí me conectan realmente con mi sagrado masculino. Una es el Intermezzo de Notre Dame, la ópera 2 de Franz Schmidt,
Es una canción preciosísima y a mí se me enchina la piel cada vez que la escucho y empiezo a sentir luego en mi corazón y en mi timón cómo empieza a enardecerse pues la llama trina de mi corazón, que al final es una activación de mi cuerpo crístico. Y también está el Requiem Pie Jesus de Andrew Lloyd Webber, que es otra de las llaves tonales que tiene Jesús. ¿Por qué les estoy dando las llaves tonales de Jesús y Magdalena? Porque recuerden que estas son dos almas que vinieron a enseñarnos cómo activar el sagrado masculino, el sagrado femenino. Ellos lo tienen activo y cuando yo escucho esa llave tonal, conecto con la energía del cuerpo crístico y del cuerpo magdalénico. Para cerrar este videito y retomando esto de Jesús y Magdalena, en el video pasado dije que lo iba a explicar y no lo expliqué, porque algunos canalizadores confunden o ven o están seguros de que el paciente que los acaba de venir a ver es la reencarnación de Jesús y la reencarnación de Magdalena, porque están observando adentro de la persona el cuerpo crístico y el cuerpo magdalénico y probablemente las personas lo tengan activo o lo estén empezando a activar y alguien que tiene la capacidad de ver, un clarividente, que todos somos canalizadores en potencia, observa esa energía crística en ti, observa esa energía magdalénica en ti y por eso puede llegar a confundirte y decirte, oye, es que tú eres la encarnación del Maestro Jesús. Les digo esto porque sé que a muchos de ustedes les ha pasado, sé que a muchos de ustedes o les han dicho que son la reencarnación de Magdalena, o les han dicho que, o a lo mejor no se los han dicho, a lo mejor ustedes lo sienten en su corazón, es que yo vibro a la energía de Jesús en mí, yo me he visto como Él en mis sueños, es tu cuerpo crístico, es tu cuerpo magdalénico, y yo te diría, qué precioso que estás observando son tus sueños, porque significa que llevas un paso adelante, estás activando tu femenino y tu masculino. Entonces, una vez explicado todo esto, les doy las gracias por estar haciéndome estos feedbacks. Para mí es importante, yo algunas cosas las doy por sentadas como si hubiera quedado muy bien explicado y de repente me doy cuenta que surgen dudas. Les agradezco muchísimo que me hayan hecho llegar estas dudas y les mando muchísima luz. Gracias por escuchar a los viejitos otra vez a través del canal que soy. Gracias.